Ya está, ya empezamos. Les decía, hay que agarrar P, hay que agarrar Q, hay que agarrar R y formar una matriz. Fíjense que cuando formen la matriz, sin embargo, no todas las derivadas hay que hallar. Yo no hallaría la porción 11, ni la porción 22, ni la porción 33, porque la simetría de la matriz solo se ve comparando, por ejemplo, los términos que están, por ejemplo, este debería ser igual que este. Entonces necesito solo este término y fijarme si resulta igual que este otro. Luego hallaría esta derivada para igualarlo con esto, para ver si son iguales. Y luego agarro esto y me fijo si son iguales con este otro. ¿De acuerdo? Entonces, si la matriz es simétrica, quiere decir, por lo tanto, que la forma diferencial que nos han dado es una diferencial total. Y esas igualdades, viendo esta simetría, me permite establecer estas tres ecuaciones. Yo diré la derivada de P respecto de Y, que es este, debería ser igual a la derivada de Q respecto de X, que está acá. Entonces esto ya es fácil de acordarse viendo la matriz. La derivada de P respecto de Z, que es esto, debería ser igual a la derivada de R respecto de X, que es el siguiente término. Y luego este término que será la derivada de Q respecto de Z, porque esta es la fila de Q y esta es la columna de Z, debería ser igual a la derivada de R respecto de X. O perdón, respecto de Y, que es este, que es ese. ¿De acuerdo? En los libros, en la mayoría de los libros, en los textos, en los textos que a veces nos da el ayudante, en los solucionarios, solo nos dan estas ecuaciones, ¿no? Que en realidad es el resumen de lo que acabo de explicar. A mí me gusta verlo como una matriz, así me acuerdo más fácilmente y ya no tengo que estar viendo quién con quién tengo que igualar, porque solo acordándome que la primera fila es para P, la segunda para Q y la tercera para R, y acordándome que las columnas son para X, para Y y para Z, y encontrando estas derivadas, yo puedo darme fácilmente cuenta si la matriz es simétrica o no. Y estos términos que he pintado con negro serán la segunda derivada de P respecto de X dos veces, esta será la segunda derivada de Q respecto de Y dos veces, y esta será la segunda derivada de R respecto de Z dos veces. Y si lo sumo y sale cero, la función es armónica. Fíjense que con esta matriz puedo ver varias cosas, ¿no? Puedo ver varias cosas. ¿De acuerdo? Y esa es la matriz, digamos, que les comentaba, que lo he puesto en el documento, que raras veces van a encontrar en los libros de cálculo, que es la matriz jacobiana del gradiente. La matriz jacobiana del gradiente. ¿Y quién es el gradiente? Es este, ¿no? Este es el gradiente. ¿Y cómo está formado ese gradiente? Tomando P, tomando Q y tomando R de la forma diferencial que se supone que me han dado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si esta matriz es simétrica, decimos que la forma diferencial es exacta. Esto es para el caso de una función grande, que tiene como variables a X, a Y y a Z, ¿no? ¿Qué pasa si la forma diferencial es más pequeñita? Exactamente lo mismo. Entonces ahora tendré M y N, solamente ya dos términos tendrá mi gradiente. También podré igualarlo si es que la forma diferencial es exacta. Yo diré entonces, si la forma diferencial es exacta, esto debería ser M y N debería ser esto. Por lo tanto, estos deberían ser las componentes de este gradiente en el plano. ¿Y cómo voy a averiguar? Bueno, encontrando la matriz jacobiana del gradiente. Entonces, agarraré el primer término y lo derivaré respecto de x. Bueno, en realidad m lo derivaré respecto de x, luego m lo derivaré respecto de y. La segunda fila será para n respecto de x, n respecto de y. Y fíjense que estos términos los he puesto bien, bien claritos, ¿no? Casi ni se ven, porque en realidad no los necesito, solo necesito ver los términos que están pintados, en este caso con azul, o en este otro caso que están pintados con azul, con rojo y con verde. Esos son los únicos términos que tengo que ver si son iguales. El azul con el azul, el rojo con el rojo y el verde con el verde. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Esta expresión que me han dado es una forma diferencial. Tiene su diferencial de x, tiene su diferencial de y, y tiene m
y tiene n. Es una forma diferencial un poquito más pequeña, solo tiene dos términos. Por lo tanto, su gradiente será un gradiente que corresponderá a un vector con dos componentes, nada más, en el plano XY. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es determinar si esta es una forma diferencial. Es sumamente fácil, ¿no? Fácil. Me acuerdo solamente del jacobiano y decimos o hacemos lo que nos han dicho. Si esto es m y esto es n, todo ese término es n, necesito encontrar la derivada de m respecto de y deberá ser igual a la derivada de n respecto de x para que se cumpla esto, para ver si esta matriz es simétrica o no. Hacemos las derivadas. Bueno, fíjense, ya tengo m, estoy volviendo a copiar del ejercicio que me han dado, e a la 2y menos y coseno de xy, y n también estoy volviendo a copiar del ejercicio que nos han dado de acá, estoy volviendo a copiar simplemente, y encuentro las derivadas, porque ahora tengo que encontrar esta derivada, y luego tengo que encontrar esta derivada y ver si son iguales. La derivada de m respecto de y sale una cosa como esta, y la derivada de n respecto de x es una expresión como esta. Y si se fijan, son iguales. Por lo tanto, esta matriz es simétrica. Y como es simétrica, entonces la forma diferencial es exacta. ¿Qué quiere decir eso? Exacta. Quiere decir que existe una función escalar phi, o f, o lo que ustedes quieran. Hay una función escalar phi, o z también le puedo llamar, ¿no? Porque las variables solo son x y y. Puedo llamarle cualquier cosa. Cuando eso se cumple, cuando verificamos que la forma diferencial es exacta, cuando la forma diferencial es exacta, cuando se cumple esta igualdad, cuando vemos que esta matriz es simétrica, haciendo las derivadas simplemente así de fácil, existe el segundo paso. Y el segundo paso es encontrar la función z o encontrar la función phi, que es lo mismo. Phi o z lo estoy llamando de dos maneras diferentes, pero es lo mismo. Hay que encontrar phi entonces. Y para encontrar phi hay que resolver una ecuación diferencial. En ecuaciones diferenciales van a volver a ver este tema y seguramente les van a mostrar otros procedimientos más sencillos de los que yo voy a hacer acá. Luego les voy a mostrar un procedimiento bonito, bien bonito, que a veces no nos enseñan ni en ecuaciones diferenciales, pero que se aplica en algunos, casi en todos los casos, y es bien sencillito. Ahora haremos el tema, primero haremos el tema formal. ¿Qué hago? Bueno, agarro toda la función, la forma diferencial, agarro, fíjense, lo estoy volviendo a escribir acá. Esta es la forma diferencial que estoy volviendo a escribir. Esta. Y de esta tengo dos opciones, dos alternativas. O elijo este que tiene diferencial x, o elijo este otro que tiene diferencial de y. Cualquiera de los dos los tomo. Y si fuera una forma diferencial más grande, tendría tres posibilidades. Cualquiera de las tres agarro. Voy a agarrar la primera, solo por motivos de orden. Fíjense, lo agarro tal como está. No hago absolutamente nada. Agarro este y digo, voy a partir de este. De todo este término. Y lo estoy volviendo a copiar acá. Y lo que voy a hacer es integrar. Le voy a aplicar cuadraturas para que de esa forma yo ya tenga una primera aproximación a la función. Va a ser una cosa ya aproximada, porque lo único que voy a hacer es integrar. Le voy a aplicar una cuadratura acá. Las cuadraturas son las integrales. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo acá. Agarro ese primer término y a todo ese término le pongo por delante una integral y para mí eso ya es una primera aproximación a esa función escalar phi que estoy buscando. Esta integral no tiene límites, por lo tanto va a tener una familia de soluciones. ¿De acuerdo? Y hay que integrar para la variable que se indica. En este caso tengo que derivar e integrar para x. Y va a ser una constante. Y si yo hubiese agarrado este otro y le aplicaba una integral acá, hubiese tenido que integrar para y mantener a x como si fuese una constante. Entonces, bastante sencillo. El procedimiento no ofrece mayor dificultad. Voy a empezar a derivar, o a integrar, perdón. La integral va a ser la integral de este primer término. Como estoy integrando para x, se queda como x e a la 2y, porque e a la 2y es una constante. Acá x está dentro de la función coseno, por lo tanto voy a integrar la función coseno. Y es una constante, pero al integrar me va a dar exactamente esto. La derivada del seno es el coseno por la derivada del argumento, que es
y. Por lo tanto, esto es la como resultado de esto voy a tener la integral que es eso, y para este otro es esto. Pero fíjense que no tengo límites, ¿no? No tengo límites. Esta integral es indefinida, por lo tanto, tengo que colocar una constante de integración. Y fíjense que esta constante de integración lo estoy poniendo en dependencia de y. La constante va a depender de y en general. Porque si yo derivo esto respecto de x, este primer resultado que he obtenido respecto de x, esto se va a anular. Y simplemente voy a obtener este resultado. Si tuviese más elementos diferenciales, si aquí hubiese tenido diferencial de x, diferencial de y diferencial de z, la constante hubiese tenido que depender de y y de z. De y y de z, porque estoy integrando para x. ¿De acuerdo? Ahora, por supuesto que mi problema es encontrar esta constante. Yo tengo que saber cuánto vale esta constante, porque no lo puedo dejar mi resultado así. Y para eso, se supone que esta ya es una forma aproximada de la función que estoy buscando. Por lo tanto, voy a decir, si yo derivo esto respecto de y, el resultado debería ser igual a esto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a derivar esta función respecto de y. Fíjense, esto lo estoy derivando respecto de y. El resultado que acabamos de encontrar. Y eso va a ser respecto de y. 2x por e a la 2y, porque estoy derivando, x es una constante, estoy derivando respecto de y, tengo 2y, por lo tanto salió este 2 por delante. Respecto de y me va a quedar menos coseno de xy por x, que es esto, más la derivada de estos respecto de y, que es esto. Ahora, todo este término, lo tengo que igualar con este. Se supone que son iguales. Entonces, el resultado de esta mi primera derivada, que lo tengo ahí, lo estoy igualando con lo que les he mostrado, con este. Lo estamos igualando. Esto es lo que hemos derivado y este es el término de la forma diferencial que me han dado. Fíjense que acá puedo cancelar. Por ejemplo, este término se me va a cancelar con este. Este término se me va a cancelar con este. Y me queda que 2y había sido igual a la derivada de c respecto de y. Me queda simplemente este resultado. Y ahora esto tengo que integrar. Nuevamente hago separación de variables. Este se viene por acá. Integramos y encontramos finalmente que esa constante que dependía de y había sido y al cuadrado más a. Por lo tanto, eso lo voy a reemplazar acá, en ese término que teníamos al principio. Se lo estoy reemplazando en ese término. La última derivada que hemos encontrado, o la última integral que hemos resuelto, que es eso, que está por acá. Y ya está, ya he encontrado la función phi, que había sido todo eso. ¿De acuerdo? Que había sido todo eso. Súper fácil. Así se resuelve. Así se resuelve. Ahora, siempre, este problema es fácil de verificar si hemos hecho bien o no, ¿no? Yo digo, voy a encontrar el diferencial total de esto. O sea, el diferencial total va a ser ese diferencial total de phi, que es lo que estoy encontrando. A eso le hemos llamado phi, es mi función phi. Va a ser la derivada de esta función respecto de x, y eso va a ser simplemente e a la 2y. X se está derivando. Acá también tengo un y, entonces esto será menos coseno, menos y, coseno de xy. Todo esto por el diferencial de x. Y esto que he encontrado debería ser igual a lo que me han dado en el ejercicio, que es esto. Esto. Sí, sale lo mismo, ¿no? Y luego pongo más la derivada de phi respecto de y por el diferencial de y con eso verifico que lo que yo he hecho está bien. Por lo tanto, esta forma diferencial es exacta. Esta. Porque existe phi. Si no se cumple la simetría o la simetría de la matriz, si no se cumple esta simetría, se queda el ejercicio así, pues no puedo hacer ya nada. No es una diferencial exacta y por lo tanto no puedo encontrar phi. ¿De acuerdo? Así se hace.
Les voy a mostrar un procedimiento bien bonito que en pocos libros van a encontrar y que nos va a mostrar una forma mucho más sencilla de hacer esto. Vean. Y voy a mezclar con cosas que hemos aprendido antes. Me dan una forma diferencial. Me dan una forma diferencial. Y me piden lo mismo. Me dicen, determinar si es exacta, por un lado. Y por otro lado me dicen, si es exacta, encontrar la función escalar phi de la cual procede. Lo mismo que hace rato. Ahora es una función más grande porque ahora tengo x, tengo y y tengo z. El procedimiento sería el mismo, ¿no? Tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Agarrar, por ejemplo, el primer término, agarrar todo esto, lo integro respecto de x y le tengo que sumar una constante que dependa de y dependa de z. Luego tendré que encontrar esa constante. Entonces, lo derivo al resultado previo, al primer resultado que hemos encontrado y lo igualo con esto. Y elimino ya la constante que voy a obtener, ya va a depender ahora solo de z, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es lo que tendríamos que hacer. Pero les voy a mostrar un caso bien bonito. ¿Qué pasa si la forma diferencial es homogénea? Parece interesante, ya sabemos cuáles son las funciones homogéneas, ¿no? Las funciones homogéneas son aquellas funciones que al escalar las variables también escalo la función por el mismo valor del grado de escalamiento elevado, o mejor dicho, por el mismo valor del escalamiento elevado a una exponente que es el grado de homogeneidad. Eso hemos visto en la clase anterior. Y si yo me fijo, este término, su grado absoluto es 2. De este otro, su grado absoluto es 2. Y de este otro, su grado absoluto es 2. Esta forma diferencial es homogénea. Qué interesante. Cuando es homogénea, el problemita se resuelve bien, bien fácil. Pero lo primero que tengo que hacer es verificar si es exacta. Para eso, voy a mi matriz. Y digo, bueno, esto es P, esto es Q y esto es R. Agarro P, lo derivo respecto de X, 2Y. Nuevamente seguimos con el primer término. Ahora lo derivo respecto de y, 2x. Ahora lo derivo respecto de z, 2z. Ya está, ya hemos terminado con el término p. Con el término q, hagas lo derivo respecto de x, 2x. Lo derivo respecto de y, 2z. Lo derivo respecto de z, 2y. Hagas el tercer término. Lo derivo respecto de x, 2z. Lo derivo respecto de y, 2y. Y lo derivo respecto de z, 2x. La matriz es simétrica. Listo, lo único que tengo que ver es que este 2 es igual que este 2, este término azul 2x es igual con este 2x y este término verde que es 2y es igual que este término verde 2y. En la porción 23, lo mismo que la porción 32 de la matriz. Es exacta. Es una diferencial exacta. Por lo tanto, podemos encontrar phi. Vamos a proceder a encontrar phi. Pero la función phi lo voy a relacionar con la definición de funciones homogéneas. Fíjense, lo que voy a hacer es encontrar la forma diferencial total o la forma diferencial total, esta forma diferencial que tengo acá, lo voy a expresar como hemos definido en alguna clase anterior. Eso para mí va a ser el gradiente de la función phi por el diferencial del vector de posición. Si hago ese producto entre los dos vectores, voy a obtener exactamente esto. O esto, que es lo mismo. ¿De acuerdo? No se olviden que este término, el diferencial de R, es el vector de posición en su forma diferencial. Eso será diferencial de X, diferencial de Y, coma, diferencial de Y a continuación, coma, diferencial de Z. Diferencial de Z. Y si lo multiplico escalarmente con el gradiente se supone que tiene por componentes a esto y a esto, ¿no? Porque son derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x, phi respecto de x, phi respecto de y phi respecto de z. Porque ahora ya sé que existe phi. Porque hemos verificado a través de la simetría de esta matriz. Entonces lo estoy expresando así, para identificar simplemente. Y ahora lo único que voy a hacer es aplicar
mi formulita, esta formulita. Voy a multiplicar el vector de posición con el gradiente, y si ustedes se acuerdan, esto era la definición de homogeneidad utilizando el teorema de Euler. Este es el teorema de Euler. El teorema de Euler. Estoy multiplicando el vector de posición, que es x y z, escalarmente con el gradiente, y el gradiente lo voy a formar agarrando estas componentes, ¿no? El gradiente va a tener estas componentes. 2xy más z al cuadrado será la primera componente del gradiente, 2yz más x al cuadrado será la segunda componente del gradiente, y 2xz más y al cuadrado será la tercera componente del gradiente. Entonces multiplico esos dos, y fíjense que lo divido al resultado que voy a obtener entre el grado de homogeneidad de la función más 1. Le sumo 1. Y ya está, resuelto. Esta formulita funciona cuando el grado de homogeneidad es más grande que menos 1. Porque si es menor o igual que menos 1, el procedimiento es diferente. El procedimiento es diferente. Esta formulita que le estoy dando es cuando el grado de homogeneidad es mayor que menos 1. Y para este ejemplo, para el ejemplo que me han dado, para esto que voy a limpiarlo todo para que lo vuelva a resaltar, la homogeneidad de este término es 2, de este otro es 2 y de este otro término es 2. Por lo tanto, esta forma diferencial es homogénea de grado 2. Por lo tanto, aquí sumaré 2 más 1 y eso es 3. Ese es solo un tercio. El vector de posición, que es este, que lo pongo por acá, y este es el gradiente que lo estoy formando con las componentes de la forma diferencial, con esos términos de la forma diferencial. Hago el producto escalar, simplifico lo que tengo que simplificar y ya está. Esa es la función. Esa es la función que depende de x, depende de y, depende de z, y al final le he sumado la constante, porque en realidad deberíamos tener una familia, ¿no? Para encontrar las condiciones iniciales y demás cosas. Con este procedimiento hemos llegado hasta acá y yo le he aumentado el término independiente. Este término independiente o genérico que va a formar parte de la familia, porque se supone que hemos resuelto integrales que no tienen límites. Y el resultado final siempre debería tener una constante. En el ejercicio anterior tenía a. Y en este procedimiento no aparece la constante, pero yo le aumento 1. Súper sencillo, ¿no? Fíjense que estoy relacionando las funciones homogéneas con las diferenciales exactas. De eso se trata las clases, ¿no? O lo que uno avanza. Perfecto, ya está. Y con eso hemos terminado esta parte. Fíjense que les he puesto un ejemplito, un ejercicio propuesto para que ustedes averigüen si esta forma diferencial es exacta. Para empezar, no puedo usar este procedimiento, ¿no? No voy a poder usar esta formulita. Porque si me fijo, esta forma diferencial tiene grado 4, el término que está multiplicado por el diferencial de y, su grado absoluto es 4, y el grado absoluto de este otro es 4 también, pero está sumado a un 1, o sea, con eso hemos roto su grado de homogeneidad. Entonces, en principio, no se podría utilizar este término. Habrá que utilizar el procedimiento anterior, ¿no? Integrando una de las partes. Por ejemplo, esta parte podemos integrar, lo integro respecto de x, y luego voy a encontrar una solución con una constante que va a depender de y, derivamos esa primera solución y lo igualamos con eso, y con eso encontramos la constante que hemos puesto. ¿De acuerdo? Este ejercicio es bien bonito y difícilmente van a encontrar en algunos libros. ¿Alguna duda con esta parte? Ninguna. Bueno, entonces vamos a cerrar este documento y vamos a abrir el siguiente. ¿Dónde estamos? Vamos a abrir el siguiente. Que es este. La última aplicación. Con esto vamos a terminar nuestro avance de materias para la evaluación del segundo parcial. Y la última aplicación es la aplicación referido a los procesos de maximización y de minimización de las funciones. Fíjense que cuando uno estudia ingeniería,
O en la vida en general, en la vida siempre estamos maximizando o minimizando, ¿no? Porque queremos siempre optimizar los procesos en cualquier actividad de nuestra vida. Voy al mercado, quiero comprar la mayor cantidad de cosas al menor costo posible. Estoy maximizando mis beneficios y minimizando el costo. Si yo soy un empresario y fabrico, no sé, toddy o cocoa, lo que sea, igual quiero maximizar mis ganancias minimizando mis gastos o mis inversiones. Toda la vida es así. Si yo quiero construir una caja, un cubo, digamos, quisiera usar la menor cantidad de material. Si yo quiero ir del punto A al punto B, me gustaría que la distancia que voy a recorrer sea la mínima. Por lo tanto, el proceso de maximizar o de minimizar es innato en el hombre. Es innato en el hombre. Y eso implica que también va a ser innato dentro de la ingeniería. Siempre vamos a estar maximizando y siempre vamos a estar viendo cosas como es. Cuando tengo que construir un camino, por ejemplo, me gustaría que el camino entre la población A y la población B sea la más corta posible, para gastar menos material y llegar más rápido. Si voy a tender un alambre o un cable para telecomunicaciones, me gustaría que ese cable tenga la menor longitud porque así gasto menos material. ¿Se dan cuenta? Hay varias cosas que están relacionadas a estos procesos de maximización o de minimización. Para entender esto, lo primero que vamos a hacer es hacer unas definiciones previas, porque vamos a hablar de máximos y mínimos relativos y de máximos y mínimos absolutos. Veamos qué significa máximo y mínimo relativo. Imagínense que yo tengo, para entender voy a poner un ejemplo de cálculo 1. Una función cuyo dominio de definición va desde menos infinito hasta infinito. Ese es su dominio de definición. O sea, es bastante grande su dominio de definición. Y acá voy a construir una n-esfera. Las n-esferas, no se olviden que en el caso de funciones de dimensión 1, son conjuntos abiertos que son intervalos. Esa es una n-esfera o una esfera de dimensión 1, un intervalo abierto. Esa es una condición que estoy poniendo. Quiero que analice, la función está por acá, así digamos, por acá arriba. Una curva en el plano XY, cualquier curva. Entonces yo podría decir, quiero encontrar máximos y mínimos constreñidos a este intervalo. Solo en este intervalo o en este otro. Entonces, dependiendo qué intervalo yo use, voy a tener máximos y mínimos diferentes. A eso se le llama máximos y mínimos relativos. A eso se le llama. Cuando yo encuentro el máximo de una función sujeto a una restricción o en un determinado intervalo o en una determinada región. O decir, a ver, de los estudiantes de cálculo 2 del paralelo G, ¿quién es el menor, el que tiene menor edad? Entonces, mi restricción es el paralelo G y la función que voy a maximizar es la edad. Entonces, buscamos entre todos nosotros al que tenga la menor edad, o al que tenga la mayor edad, o al que es más alto, o al que es más bajo, no sé, lo que se nos ocurra. Pero le estoy poniendo una restricción y por eso lo que estoy encontrando es un máximo o un mínimo relativo. Porque si yo amplío la restricción y si yo digo, no, yo no quiero en este intervalo, yo quiero en este otro, las condiciones han cambiado, entonces posiblemente ahora tengo un mínimo menor o más pequeño que el que tenía antes. ¿Se dan cuenta? A eso se le llama máximo o mínimo relativo. Y eso es lo que está expresando el párrafo que sigue a continuación. Fíjense, decimos que A es un mínimo local, por ejemplo, el mínimo, digamos, en este intervalo inicial que habíamos puesto puede estar ocurriendo acá, digamos, y eso es A. En el punto A del eje X, y voy a tener una imagen ahí. Entonces vamos a suponer que A es un punto de mínimo relativo. Entonces yo digo, si A es un mínimo local o un mínimo relativo, y le pongo como un vector, porque si el dominio de definición está en el plano XY, ya es un vector.
Y si está en el espacio, ya es un vector. Entonces, por eso estoy poniéndole vector para hacer un análisis mucho más general. En cálculo 1 no será un vector, ¿no? Será simplemente un punto sobre la recta. O un vector lineal de dimensión 1, referenciados respecto al origen de coordenadas. Por eso se pone como vector, ¿no? Entonces dice que alrededor de A hay un disco, ese disco es nuestra esfera, nuestra condición de radio positivo, de tal forma que cualquier valor que tome la función en ese intervalo siempre va a ser más grande que el valor que tome la función en el punto A. Entonces, mi intervalo es todo esto. Entonces, hay muchos valores de X en este intervalo. Va desde acá hasta acá. Entonces, puedo tomar cualquiera de esos valores X que están en este intervalo. Y entre ellos tomo también A. Y si A me da la mínima imagen, la imagen más pequeña, entonces A es un mínimo relativo. Pero A tiene que pertenecer al disco. Dice, el disco para nosotros es este conjunto abierto de dimensión 1. ¿De acuerdo? De eso se trata los máximos y mínimos relativos, que son máximos y mínimos que yo calculo cuando los restringo el rango de variación, cuando yo le pongo una condición. Lo mismo para el máximo local. Agarro el mismo intervalo, que va a ser nuestro disco, casi lo hemos definido, disco de radio positivo, y ahora la imagen que yo voy a tomar en el intervalo A va a ser el más grande posible, en ese intervalo, digamos este, es el más alto. En este caso, el punto A, o el vector A, será un punto asociado a un máximo relativo. ¿De acuerdo? Esa es la definición de máximo o de mínimo relativo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que establecen estas dos condiciones o estas dos definiciones que estamos poniendo acá. ¿Qué pasa con los máximos absolutos? Los extremos de una función son absolutos si se analizan en un entorno cerrado. Es básicamente lo mismo. Quiere decir, jóvenes, quiere decir que este punto A es relativo en este entorno, es relativo respecto a todo su dominio de definición y va a ser absoluto solo en este entorno. Es el más grande en este entorno. Va a ser en ese momento, se va a volver un máximo absoluto, porque en el paralelo A, el más viejo soy yo, por lo tanto yo soy el máximo absoluto en ese entorno. Pero si comparamos con los otros paralelos, tal vez haya algún docente que es mayor que yo. Entonces ya yo me vuelvo inmediatamente un máximo o un mínimo relativo, comparándome con el entorno del paralelo A, B o C o lo que sea. ¿De acuerdo? Normalmente uno estudia máximos relativos porque los máximos relativos siempre me dan una condición. Gráficamente, imagínense lo siguiente. Imagínense que tengo un paraboloide así. Un paraboloide como este. Así. X, Y y Z. Y lo intersecto con, no sé, con un plano. Con un plano y la intersección vamos a suponer que me da una curva como esta. El plano es mi disco. Es mi condición. Y mi máximo puede ser el punto más alto y mi mínimo puede ser el punto más bajo. Va a depender del plano, ¿no? Porque si mi plano está un poco más arriba, yo voy a tener otra curva que me dará otro máximo y me dará otro mínimo. Y si mi plano está un poco más abajo, la curva que voy a encontrar va a ser una curva que tendrá un máximo diferente y un mínimo diferente. Estos son máximos y mínimos relativos. Este será un máximo relativo, un máximo relativo, un máximo relativo, porque va a depender del plano. Pero en este entorno, en el entorno solo del plano, este máximo es un máximo absoluto. ¿De acuerdo? Y los máximos absolutos es cuando yo encuentro, y este punto, el que está acá arriba, será el máximo absoluto de todos. Porque el dominio estaría tomando en cuenta todo el dominio de definición sin ningún tipo de restricción. ¿De acuerdo? Condiciones necesarias de extremo. ¿Cómo yo encuentro esos puntos? Les estamos llamando extremos, porque también se les llama extremales,
¿Por qué son extremos? Porque me dan un punto que está más alto o me dan un punto que está más bajo, es decir, valores extremos me están dando. ¿Y cuáles son las condiciones? Para entender las condiciones, me voy a hacer un dibujito. Primero vamos a entender la condición geométrica. Vamos a borrar todo esto. Y voy a dibujar lo mismo, el mismo paraboloide. Nuestro paraboloide era este. Y está dibujado en el plano XY. Su dominio y este Z, su altura. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que el plano XY, que es este, que está acá, es el piso. Es el piso. Es el piso. Y yo quiero tomarle la altura a este paraboloide, a esta campana. Quiero saber cuánto es su altura. Entonces, para eso, desde el punto de vista geométrico, lo que yo tendría que hacer es agarrar un plano totalmente horizontal, paralelo al piso, al plano XY, para que no haya error en la medición. Y con eso determino la altura. Y la altura va a ser este plano. Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 5, donde corte el paraboloide. Pero este plano tiene un vector normal. Y su vector normal solo va a tener componentes en la tercera dirección, porque va a ser 0 en la dirección de X, 0 en la dirección de Y, y este va a ser K, que es la altura. Ese es el vector normal, porque es paralelo al vector K. El vector K está por acá, ¿no? Tiene que ser un vector paralelo al vector K. Por lo tanto, esa es la condición geométrica para encontrar las condiciones necesarias de extremo. Yo tengo que buscar que el vector normal de este plano solo tenga componente en la dirección de K. Bueno, le he llamado K, pero podemos llamarlo, no sé, cualquier otro valor, para no confundirnos con el vector unitario K. Digamos, A le puedo llamar. Esa es la altura o H, que es la altura de ese plano, o la posición donde estoy cortando el plano, ¿no? Entonces tengo que buscar un vector normal que no tenga componente en X, que no tenga componente en Y, que sean 0 y solo tenga componentes en Z. ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer. Por lo tanto, lo que voy a agarrar es esta función, la función que representa esta superficie, y voy a hacer que la derivada de Z respecto de X y la derivada de Z respecto de Y sean 0. Y ya está. Y resuelvo un par de ecuaciones. Así de fácil, jóvenes. Entonces, agarro el gradiente de esta función, de Z, donde está creciendo más rápidamente, Z, o si lo quiero ver también como una función implícita, tendría que hacer así. F de X y menos Z igual a 0. Para encontrar un vector perpendicular a la superficie. ¿Y la derivada qué va a ser? El gradiente de esta función vinculante. A todo esto ya le voy a llamar F mayúscula, ¿no? F mayúscula. Es el gradiente de esta función. Para tener un vector que sea perpendicular a la superficie, es lo que hacemos, va a ser igual a la derivada de F mayúsculas respecto de X. Y eso es la derivada de F minúsculas respecto de X. Coma, la derivada de F mayúsculas respecto de Y, pero solo F minúscula es el que depende de Y. Por lo tanto, también esto es así. Coma, y la derivada de todo esto respecto de Z es menos 1. Ahora, en este vector, yo tengo que asegurarme de que esto sea 0 y que esto sea 0. Y eso es lo que está establecido acá, porque yo sé que F minúscula es igual que Z. Fácil. Lo que estamos haciendo es igualar ese gradiente al vector nulo y igualar sus componentes a 0. Por lo tanto, esto que se haga 0, esto que se haga 0, y se va a hacer 0 en un punto crítico. Y los puntos críticos son puntos donde yo puedo trazar esos planos tangentes horizontales, tangentes a la superficie y que son totalmente horizontales. Y eso me estoy asegurando haciendo que las dos primeras componentes, estas dos, sean 0. Me olvido de K. Me olvido de K. O de este menos 1.
no lo tomo en cuenta, solo tomo estas dos porque yo quiero un vector paralelo al vector K. Y el vector K no tiene componente primera ni la componente segunda. Por eso estoy igualándolos a 0. Esa es la explicación de por qué las primeras derivadas de la función se tienen que igualar a 0. ¿De acuerdo? Porque así encuentro puntos críticos. Los puntos críticos no son necesariamente máximos o mínimos, solo son puntos donde yo puedo trazar planos tangentes a la superficie y que son además horizontales, paralelos al plano X y Y. ¿De acuerdo? Así de fácil. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que me dan una función como esta. Z. Esta, ¿no? Que tenemos acá. Acá me lo han dado de manera genérica. Y ahora ya me han dado una función específica. Y me están diciendo hallar sus puntos críticos. Entonces, acá, por supuesto, tengo que ser bueno resolviendo sistemas de ecuaciones, ¿no? Hay que saber resolver sistemas de ecuaciones. A veces se complica un poco y a veces es lo que más tiempo nos toma, porque conceptualmente es fácil. Es fácil entender cómo se hallan puntos críticos. Solo agarro la función z y busco z. Derivados respecto de x y respecto de y ahí resuelvo el sistema de ecuaciones. Es lo que vamos a hacer ahora. Veamos, la derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada del primero, que es esto, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es esto. Como producto, ¿no? Porque tengo x acá y tengo x acá, entonces lo estoy haciendo como un producto simplemente. Puedo factorizar algunas cosas, por ejemplo, puedo factorizar el término exponencial y también puedo factorizar un 4. Y finalmente tenemos esta ecuación, lo más simple posible. Fíjese que no hay que caer en la tentación de empezar a querer cancelar términos porque vamos a perder soluciones, ¿no? Alguien podría decir, entonces, pero este término que está multiplicando que pasé a dividir y solo me peleo con esto, o este término, el que puedo anular en realidad es este, porque para que este término se haga 0, x y y tendrían que estar en el infinito, porque fíjense, es una función exponencial negativa, ¿no? El exponente es negativo, entonces tendría que ser muy grande ese término, entonces tengo que descartar esa solución, pero este no lo puedo descartar porque hay una solución en x igual a 0 y otra solución en todos los puntos que seguramente están sobre esta circunferencia, pero tienen que resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo mismo para la derivada de la función respecto de y, lo derivamos igual usando el mismo procedimiento, la regla de la cadena o el producto o como ustedes quieran. Estoy haciendo yo la regla del producto, he factorizado algunos términos, luego estoy factorizando el 4 más y me queda esto. Y con este par de ecuaciones, con este y con este, formo un sistema de ecuaciones que es este. Y en este sistema de ecuaciones, este no lo veo, porque esto me va a hacer 0 las dos ecuaciones simultáneamente, únicamente, cuando x y y estén muy lejos, sean muy grandes. Fíjense que en este par de ecuaciones las soluciones no son aisladas, no es x solito o y solito, son pares ordenados. Entonces mi primera solución es el origen de coordenadas. Porque en el origen de coordenadas, fíjense, estos dos términos x vale 0 y y vale 0 y todo esto se anula. Y la otra solución va a ser en esta circunferencia. Todos los puntos que están sobre esta circunferencia siempre van a ser 0. Por lo tanto, mi solución van a ser los infinitos puntos que están sobre la circunferencia y el origen de coordenadas. ¿Cuántos puntos críticos hay? Infinitos. Infinitos. ¿De acuerdo? Así se encuentran los puntos críticos. Ahora, ¿cómo yo sé si este punto crítico, el origen de coordenadas, es un máximo o un mínimo? Eso se estudia analizando las condiciones suficientes. Con las condiciones suficientes les vamos a poner un apellido a los puntos críticos, porque por ahora solo son puntos críticos. Yo no sé si ese punto crítico es un punto de máximo, yo no sé si es un punto de mínimo, o tal vez no es ni máximo ni mínimo, tal vez es solo un punto de ensilladura. Eso ocurre, por ejemplo, en el paraboloide hiperbólico, ¿no?
Voy a dibujar una función, un gráfico de un paraboloide hiperbólico, que es una cosa como esta. Vamos a suponer que esto es z, perdón. Digamos que esto es X y esto es Y. O al revés, que este sea X, este Y, una cosa así, un dibujo, no interesa. Pero en este puntito yo puedo trazar un plano tangente. En el punto del origen de coordenadas. Ahí hay un plano tangente a la superficie, al paraboloide hiperbólico. Pero este valor de z no es el más grande. Hay valores que están más arriba o valores que están más abajo en z. Entonces, con la condición necesaria, yo encuentro solo puntos críticos. Pero no todo punto crítico es un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora corresponde a empezar a darle su nombre correspondiente. Por ejemplo, en el origen de coordenadas, acá será un máximo, será un mínimo, o será un punto de ensilladura, es decir, ni máximo ni mínimo. Y acá tengo infinitos puntos. Cualquier par ordenado que satisfaga esta ecuación será un punto crítico. Entonces, habrá que analizar para todos, digamos, si es que, o bajo alguna condición que me den, pero en principio es medio complicado, ¿no? Es casi misión imposible encontrar todos los puntos o determinar todos los puntos sobre esta circunferencia. A ver, ¿cómo se analizan las condiciones suficientes de extremo? Se forman también matrices. Matriz se forma, si mi función solo tiene dos variables, yo estoy queriendo maximizar z. Z estoy queriendo saber que sea más alto o sea más bajo. Yo estoy maximizando z, y z depende de x y de y. Por lo tanto, lo que yo formo es una matriz hessiana. Así. Derivo respecto de x dos veces, derivo respecto de x y respecto de y, luego derivo respecto de y luego respecto de x, y luego derivo respecto de y dos veces. O sea, encuentro todas las derivadas de segundo orden que puedo encontrar con esta función z. ¿De acuerdo? Y este término, esto me va a permitir determinar esta matriz, me va a permitir determinar si es un máximo o es un mínimo. Hay que formar esta matriz. Y luego me tengo que fijar la matriz grande de 2 por 2, que sería todo esto, y luego me tengo que fijar la matriz pequeñita de 1 por 1, que es el término que está en la posición 11. O sea, hay dos determinantes, y lo que tengo que hacer es fijarme sus signos. Si el signo del primer determinante, que es este, que es un determinante de un solo término, es positivo, y luego veo el determinante de la matriz de 2 por 2 y también es positivo, entonces decimos que el punto crítico donde estoy analizando es un mínimo. Esto es muy parecido al criterio de la segunda derivada de cálculo 1, ¿no? Pero si este término, el primero, este, es el primero que hay que ver, ¿no? Ahora voy a ver este. Ahora este tiene signo negativo. Este no es valor absoluto, por si acaso, quiere decir determinante. Y el segundo es positivo, entonces es un máximo. Tiene que haber alternancia en el signo. Hay varios métodos o varios criterios para determinar si el punto crítico es un máximo o un mínimo. Hay otro método bonito que es utilizando autovalores y autovectores. Pero no sé si en álgebra lineal ya estarán en esa parte, así que no nos vamos a arriesgar, porque si no tendría que explicar qué son los autovalores y qué son los autovectores. Así que vamos a hacer el procedimiento más sencillo, que es el método tradicional. Formo esta matriz de 2 por 2 y me fijo el signo de este término. Y luego me fijo el signo de todo el determinante. Si este término es positivo, el primer término es positivo, reitero, y el signo, solo hay que ver el signo del determinante de 2 por 2 también es positivo, estoy en el caso de un mínimo. Si este primer término es negativo y el signo del determinante de la matriz de 2 por 2 es positivo, el punto crítico es un máximo. Cualquier otra combinación, hay duda. Si me sale negativo, negativo, hay duda. Si empieza con un más y luego se viene un mínimo, hay duda. Siempre tiene que empezar con un signo negativo cuando hay alternancia en el signo. Menos, más, menos, más, menos, más. O todos son positivos o todos son alternantes.
o son alternantes, pero empezando siempre de un signo negativo. Es lo que dice el párrafo que viene a continuación, ¿no? Dice, lo que voy a hacer es ver el signo del primer determinante y luego el signo del segundo. Si los dos son positivos, se tiene un máximo relativo. Si el primero es negativo y el segundo es positivo, entonces tengo un punto de máximo. Un punto de máximo relativo. Bueno, y en este otro caso era un punto de mínimo, perdón. Creo que dije al revés hace un momento. Si los dos son positivos, es un mínimo. Y si los dos son, si uno es negativo, si el primero es negativo y el segundo es positivo, estamos en presencia de un máximo. Si el determinante se hace cero, el segundo determinante, el grande, si este se hace cero, el criterio falla. Habrá que hacer análisis de incrementos. ¿Qué pasa si tengo funciones con más variables? Lo mismo, fíjense, estoy haciendo exactamente lo mismo. Tengo que hallar, para empezar, este determinante, el grande, el de 3 por 3, porque ahora mi función tiene 3 variables. Tiene x, tiene y y tiene z. Mi función se llama w. En este otro caso, mi función se llamaba z y solo tenía 2 variables, x y y. Aquí hemos aumentado una variable. Tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que hallar el signo del determinante de 3 por 3. Luego hallamos el signo del determinante de 2 por 2 y luego hallamos el signo del determinante de 1 por 1. En otras palabras, a este procedimiento se le llama orlar. Primero veo este. Luego aumento una fila y aumento una columna y veo su signo de ese determinante. Luego vuelvo a orlar, aumento una fila y aumento una columna y veo su signo. Y el criterio es el mismo. Si los 3 determinantes son positivos, el punto crítico que estoy analizando es un mínimo. Y si existe alternancia, empezando del segundo, fíjense, este es el primer signo que sería para la primera matriz, para esta que es de 1 por 1, es negativo. Luego veo el signo del determinante de 2 por 2, es positivo. Y luego veo el signo del determinante de 3 por 3, es negativo. Por lo tanto, lo que tenemos o estamos en presencia de un máximo relativo. Es exactamente igual que el criterio de la segunda derivada en cálculo 1, ¿no? Si la segunda derivada era positivo, estamos en presencia de un mínimo. Y si la segunda derivada evaluada en el punto me daba un signo negativo, estamos en presencia de un máximo. En este caso, si existe cualquier otro tipo de combinación, imagínense que le sale todos negativos, o sea, hay duda, no sirve. Este criterio no sirve. O podría ser también alternando, pero empezando con un signo positivo. Tampoco este criterio sirve. O sea, estos dos casos descarto. El criterio tiene duda. Hay que recurrir a análisis de incrementos. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplito. Me dan esta función y quieren que averigüe. Me dan esta función y quieren que averigüe sus máximos y sus mínimos. La función es eso. Es una función que tiene dos variables, x y y. Lo que quiero maximizar es z. Quiero saber cuánto tiene que valer x y cuánto tiene que valer y para que esta función sea o más grande o más pequeña, máximo o mínimo. Fíjense, esto puede representar cualquier cosa. Podría ser la ecuación de un proceso industrial, podría ser la ecuación de, no sé, de lo que se nos ocurra, podría ser un volumen de alguna figura media rara, una cosa así. Si yo quiero saber que ese volumen o ese proceso industrial sea máximo o mínimo, digamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar sus puntos críticos. Pero en este caso, cuando tengan funciones de este tipo, con cociente, con divisiones y demás cosas, derivarse va a ser muy complicado, ¿no? Se va a hacer muy complicado. Así que lo que yo puedo hacer es un análisis previo y hacer algunas consideraciones que me van a ayudar. Yo no voy a maximizar z. Lo que voy a hacer es maximizar el logaritmo de z. ¿Los resultados van a cambiar? No. No van a cambiar porque esta función es proporcional. Yo voy a hallar una nueva función que va a ser u y va a ser el logaritmo de z. Porque si yo maximizo el logaritmo de z va a ser más grande si solo z es más grande, porque esa es la forma de la función logaritmo, ¿no? La función logaritmo es una cosa así.
¿De acuerdo? Entonces, si bien es una curva, digamos, pero existe cierta proporcionalidad. Si Z es grande, lo más grande posible, U también va a ser lo más grande posible. Y si Z es lo más pequeño posible, U también va a ser lo más pequeño posible. Y las coordenadas van a ser las mismas. X y Y van a ser las mismas para U simplemente o para el logaritmo de Z, que es el truco que estoy queriendo utilizar. Ahora, ¿por qué estoy usando este criterio? Estoy usando este criterio porque así voy a poder derivar más fácilmente. Ahora, si no quieren usar este criterio, bueno, no lo hagan, digamos. Pero yo estoy queriendo simplemente hacer que mis derivadas sean más fáciles. Porque si le aplico el logaritmo acá, a esta función, logaritmo de z, y lo aplico a ambos lados, y logaritmo de todo esto, eso me va a permitir escribir ahora, usando propiedades de logaritmo, el logaritmo de x más el logaritmo de y, menos el logaritmo de 3 más x, menos el logaritmo de x más y menos el logaritmo de y más 3. Simplemente haciendo logaritmos tengo expresiones mucho más fáciles para derivar. Ahora, fíjense, z está implícito acá, pero he creado una nueva función. Los puntos que voy a encontrar para u van a ser válidos también para z, que es la función que me han pedido. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a derivar. U respecto de x, eso es 1 sobre x, o hacemos también la derivada de 1 sobre z por la derivada de z respecto de x, porque z es el argumento, ¿no? También lo puedo hacer así. O simplemente aplicando las propiedades de los logaritmos, va a ser 1 sobre x, este también tiene x, por lo tanto será 1 sobre 3 más x, este también tiene x, por lo tanto será 1 sobre x más y por la derivada de x que vale 1 y este no tiene. Por lo tanto, se queda simplemente que la derivada de z respecto de x es esta expresión. Y esto tiene que estar igualado a 0. O sea, el primer resultado que hemos obtenido es este. ¿De acuerdo? Hago lo mismo para y. Hacemos lo mismo para y. Bueno, aquí estoy creo que volviendo a hacer lo mismo exactamente. En realidad es lo mismo que es el resultado que hemos encontrado. Acá creo que me he equivocado y en realidad debería haber colocado tal vez y. Pero el resultado respecto de y de la derivada haciendo el mismo procedimiento, posiblemente por eso he colocado acá, para decir voy a hacer el mismo procedimiento y voy a encontrar también la derivada de u respecto de y. ¿De acuerdo? Es seguramente lo que estamos haciendo. Y con eso tengo las dos derivadas que necesito. U respecto de x y u respecto de y. Listo, ahora hay que resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Este sistema de ecuaciones. Ese es el que tengo que resolver. Y podemos resolver haciendo algunos trucos. Por ejemplo, este x lo puedo distribuir arriba y abajo, de tal forma que tengo un 1 acá, y me va a quedar y sobre x. Este otro se queda como está. Aquí tenía un 1 que ha aparecido de las derivadas, de algunas derivadas que hemos hecho arriba. Y puedo cancelar con este otro término, de tal forma que se simplifica un poquito más. Esto, véanlo con un poco más de cuidado en su casa para hacer el seguimiento o utilizar el procedimiento que ustedes quieran. Aquí simplemente estoy sugiriendo alguno, de tal forma que los pasos algebraicos lo puedan revisar con calmita en su casa. Encuentro, para las dos ecuaciones estoy simplificando el mismo término y finalmente encontramos o llegamos a una ecuación simplificada como esta, como esa. Este es el resultado que al final me interesa, encontrar una condición. Reemplazando en esta, digamos, reemplazando en la otra, que es lo que estamos haciendo, porque son las dos condiciones que nos interesan. De acá puedo despejar x o puedo despejar y reemplazar en la otra. Simplificando eso, finalmente, eliminando la variable y, entre comillas, encontramos de que x va a ser eso. Puedo cancelar este x con este 4 que tengo acá. Tengo eso y finalmente me sale que x vale 3 y y también vale 3. Ese es mi punto crítico. Había habido solo uno, ese 3,3, y es un par ordenado, y es lo que hay que tener cuidado. Es un par ordenado, no es x3
y y por su lado 3 también. No, es un par ordenado porque el dominio de definición de la función está en el plano x, y es un vector, y el vector es este. En este caso, los puntos críticos tienen que ser vectores. No es como en cálculo 1, que el punto crítico es x igual a 2, x igual a 5, x igual a 9, cualquier valor de x. En este caso, no. En este caso, necesito un par ordenado, necesito un vector, porque su dominio de definición de la función z está en el plano x, y. Ahora vamos a utilizar la matriz jacobiana para saber si este punto crítico es un máximo o es un mínimo. Para eso necesito encontrar la segunda derivada de la función. Voy a agarrar la primera derivada, que es esta, y lo vuelvo a derivar. Bueno, en realidad no, es esta, ¿no? Que es esta misma. Lo volvemos a derivar. Y los reemplazamos en el punto P. Y el resultado que obtenemos es menos 1 sobre 18. Ese valor numérico hay que guardarse. Luego encuentro la segunda derivada de la función respecto de y. Ojo, cuando ustedes encuentren las segundas derivadas, no encuentren las derivadas sobre términos simplificados. Tienen que encontrar la segunda derivada sobre el primer resultado que han obtenido de la derivada. ¿De acuerdo? El primer resultado que hemos obtenido es este. Sobre esto tengo que derivar. Sobre este, en realidad. Sobre este tengo que derivar, sin igualarlo a 0. Porque si lo igualan a 0, siempre existe la tentación de que aparezca un término que lo voy a querer eliminar. Este pasa a multiplicar y se hace 0, una cosa así. Tienen que ser sobre esto, tienen que encontrar la segunda derivada. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Encontramos la segunda derivada respecto de x, la segunda derivada respecto de y, que casualmente también sale menos 1 sobre 18. Luego tengo que encontrar la derivada cruzada, agarro la derivada respecto de x y lo derivo ahora respecto de y eso sale 36, 1 sobre 36. Los reemplazo en la matriz, en el determinante de la matriz jacobiano. Esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada, y luego estas son las derivadas cruzadas. Me fijo, lo primero que tengo que hacer es fijarme este término, y este término es negativo. Ah, perfecto, estoy empezando con un negativo. Luego encuentro el determinante de esto por esto menos esto por esto, y el resultado que obtenemos no interesa el valor numérico, solo me interesa su signo, y el signo que hemos obtenido es positivo. Por lo tanto, se cumplen las condiciones. Hay alternancia en el signo, empezando por un negativo. Por lo tanto, este punto es un punto de máximo. Esa es la conclusión a la que llegaríamos. Tiene un solo punto crítico, esa función que nos han dado, y ese punto crítico es un máximo. ¿De acuerdo? Veamos otro. Encontrar los extremos, nos dicen, y la naturaleza de esta función. Quiero encontrar los puntos críticos y saber si ese punto crítico o los puntos críticos que vamos a encontrar son máximos o mínimos. Este análisis de la matriz jacobiana hay que hacer para cada punto. Si yo hubiese encontrado en este ejercicio más de un punto crítico, entonces hay que hacer para cada punto crítico. Entonces, las derivadas que tenemos, estas derivadas, esta que hemos encontrado, esta y esta que hemos encontrado, habrá que evaluarlas en cada punto crítico. ¿De acuerdo? Puede ser tedioso, ¿no? Puede ser largo, pero hay que hacer eso. No hay otra forma. Veamos con el siguiente ejemplo. Me han dado la función, que es esta, tengo que derivarlos respecto de x, eso es 4x al cubo más 2 veces xy. Lo que les decía hace un momento, si voy a encontrar segundas derivadas, voy a encontrar sobre esto. Acá no voy a caer en la tentación de querer eliminar un x, por ejemplo. 4x al cuadrado más 2y, porque su segunda derivada ya va a fallar. Tengo que encontrar la derivada, si es que voy a encontrar una segunda derivada o una cruzada, sobre este término, sin igualarlo a 0. Solo sobre ese, sin igualarlo a 0, para no eliminar variables. ¿De acuerdo? Eso tengan cuidado. La derivada de la función respecto de y es x al cuadrado más 2y. Fíjense que ya hemos encontrado las dos derivadas. Ahora tengo las derivadas segundas. La segunda derivada de la función respecto de x, la segunda derivada de la función respecto de y la derivada cruzada.
Esa es la matriz. Pero si yo me fijo acá en esta ecuación, solo tiene un punto crítico. Y ese punto crítico es el origen de coordenadas. Eso les invito a que lo resuelvan ustedes. Y van a ver que solo hay un punto crítico. Y es el origen de coordenadas. No tiene otra solución. Este es un sistema de ecuaciones que hay que resolver, ¿no? Fíjense, yo ya no lo estoy resolviendo, pero les estoy dando la solución. Hay un único punto crítico que es el origen de coordenadas. Cuando yo los reemplazo en el origen de coordenadas, a la matriz jacobiana o al determinante de la matriz jacobiana, todo se hace cero excepto el último término. Y fíjense que esta matriz se ha hecho cero. Se ha hecho cero. De entrada, este término también ya se ha hecho cero. Entonces ya no puedo ver si hay alternancia en el signo, ya no puedo ver nada. Acá el criterio está olímpicamente fallando. Hay duda. Y eso es un problema, porque ahora tengo que hacer análisis de incrementos. Voy a la función original, a la función que me han dado, a esta. Vamos a esa función y hallamos el incremento de esta función. Y el incremento de esta función ya hemos aprendido cómo se halla. Donde vea x, donde vea y, tengo que poner, en lugar de x, tendré que poner x más delta x. Y en lugar de y, tendré que poner y más delta y luego tengo que restar la función original. Esas cosas tengo que acordarme, ¿no? Porque si no me acuerdo voy a estar perdido. Eso es exactamente lo que estoy haciendo a continuación. En lugar de x estoy colocando x más delta x y en lugar de y estoy colocando y más delta y. Esta es la parte que estamos incrementando en la función y hay que restarle la función original. Hay que simplificar y lo más fácil es reemplazar el valor de x y el valor de y en el punto crítico, que era el origen de coordenadas. Fíjense, x lo estoy reemplazando por 0, y también por 0, este era y también por 0 y este también era y por 0. Y finalmente me queda simplemente un delta x al cuadrado, un delta x al cuadrado por este delta y un delta y elevado al cuadrado. Todo el término que se reduce a esto. Ahora tengo que analizar este término y tengo que ver, este término siempre va a ser positivo en este caso. Siempre va a ser positivo. Porque este es positivo, este podría hacerse negativo, el término que tengo al medio. Este podría hacerse negativo porque este delta y podría ser negativo. Podría estar haciendo un incremento en una determinada dirección de tal forma que delta y se vuelva negativo. Pero ese valor negativo se va a hacer mucho más pequeño todavía por este término porque es un delta x elevado al cuadrado. Por lo tanto, si bien todo esto va a ser negativo, pero se va a hacer despreciable comparado con este. Y además tengo este otro. Por lo tanto, en general, este término siempre va a ser positivo. Eso quiere decir, fíjense cómo estaríamos analizando, porque ahora viene el sentido común, ¿no? Estoy analizando en el origen de coordenadas mi problema. Ahí hay un punto crítico. Y alrededor de esto estoy haciendo variaciones incrementales. Puedo moverme en este sentido, moverme en este sentido, moverme en este sentido, con estos valores de delta x y de delta y. Pero el resultado que yo obtengo cuando me muevo en cualquier dirección alrededor del origen de coordenadas, el valor que estoy encontrando siempre está más arriba que 0, es más grande que 0. Y la función evaluada en el origen de coordenadas es 0. Fíjense la función que me han dado, cuando yo reemplace acá el origen de coordenadas, esto se va a hacer 0. Y cuando le hago valores incrementales, el valor incremental que yo obtengo siempre es más grande que 0. Por lo tanto, a partir de este punto, no interesa la dirección que yo tome, siempre voy a empezar a subir. Por lo tanto, quiere decir que este punto, el origen de coordenadas, tiene que ser un punto de mínimo. Fíjense, ese es el análisis que hay que hacer, ¿no? Ese es el análisis que hay que hacer. Analizar qué es lo que está ocurriendo cuando yo le hago incrementos a la función. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Veamos. Vamos a ver ahora un método que se utiliza para determinar si una función es máximo o mínimo, que se llama multiplicadores de Lagrange. Es un método que resuelve problemas prácticos. El método de los multiplicadores de Lagrange es un método que resuelve problemas prácticos. No se utiliza normalmente para determinar si es un punto de máximo o un punto de mínimo. Se usa este método más para determinar o para hallar
un volumen máximo, una temperatura máxima, un área máxima o mínima, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que tener, estos son máximos o mínimos que se analizan con este método condicionados, así se llaman. Le tengo que poner una condición. Es como decir, yo quiero hallar los máximos y mínimos de una función como esta, digamos, sujeto a esta condición, un área, solo en este entorno. O quiero hallar el volumen de esta caja, pero me han dado un papel de un área ya dada. Me han dado una hoja de papel, no sé, así, que sus lados son, no sé, X y Y. Y con este papel yo quiero encontrar el volumen máximo. Eso quiere decir que tengo que tener condiciones, tengo que tener una ecuación que defina una condición. ¿De acuerdo? O puedo decir, quiero encontrar el máximo de esta campana, pero esta campana lo intersecto con un plano y genero esa curva. Yo quiero saber el punto que está más arriba de esta curva. Entonces tengo una condición que es el plano, porque ese plano puede intersectarse por acá o puede intersectarse por acá. Por lo tanto, estos máximos van a cambiar de posición. Entonces, en estos casos se utilizan los multiplicadores de Lagrange. Y las ecuaciones de los multiplicadores de Lagrange tienen forma vectorial. Y atentos, jóvenes, porque normalmente esta forma vectorial que yo les doy no les gusta y hacen más lo que hace el ayudante, que no está mal, pero se pierden de ver esta cosa tan bonita. Casi nadie usa esta ecuación. Veamos qué dice este pequeño párrafo. Vamos a suponer que tengo una función f de x y y, que se puede llamar t o lo que sea, o z o u, sujeta a cierta restricción o condición. Por ejemplo, quiero maximizar esta función sujeta a que las variables x y y cumplan con esta ecuación. Si la función alcanza un máximo o un mínimo en A, en un determinado punto de su dominio, entonces se cumple esta condición. Qué interesante. Fíjense lo que estoy mostrándoles acá. La función que voy a maximizar siempre tiene que ser explícito. Entonces ahí, cuando yo encuentro su gradiente, cuando yo encuentro el gradiente de esta función, que va a ser la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y, lo que yo estoy encontrando es una dirección donde t crece lo más rápidamente posible. Y la condición siempre tiene que ser una función implícita, porque así yo estoy encontrando un vector que es perpendicular a esta superficie o a esta curva de nivel. Y cuando esos vectores, cuando el vector que apunta en la dirección donde está creciendo más rápidamente es paralelo a la función que es perpendicular a una curva de nivel o a una superficie de nivel, si son paralelos esos vectores, entonces decimos que existe un máximo o un mínimo en esa dirección. Y esta es la condición de paralelismo. Esta es una condición de paralelismo. Y lo bueno de este método es que no solo puedo tener una condición, puedo tener muchas condiciones. Y este lado, el lado derecho de la ecuación, lo que se hace es construirlo con las ecuaciones que son las condiciones, que son formas implícitas. Y lo igualo con el vector donde yo quiero ver que esta función crezca o decrezca lo más rápidamente posible. Entonces esto se resuelve con gradientes. Y los gradientes en esas dos formas de verla. Cuando la forma es explícita, que sería el lado derecho o el lado izquierdo de nuestra ecuación, eso que estoy marcando, esto lo encuentro desde una forma explícita. Una variable está despejada, la variable que quiero maximizar. Se encuentra su gradiente de la variable que quiero maximizar, volumen, área o lo que sea. Si el área está despejado, el volumen está despejado. El volumen es x por y por z, por ejemplo. Entonces ese gradiente tengo que hallar. Y ese gradiente lo tengo que igualar con el gradiente de mis condiciones. Y las condiciones tienen que ser implícitas. Ninguna variable debe estar despejada. La única variable despejada es la variable que quiero maximizar. Y para eso encuentro su gradiente. Las otras ecuaciones que me puedan dar tienen que ser implícitas. Y encuentro sobre esas formas implícitas sus gradientes también. Y si hay muchas condiciones, formo con cada una de esas gradientes una combinación lineal. Y estos términos lambda 1, lambda 2 y lambda 3 se llaman los multiplicadores de Lagrange.
Entonces, lo único que estoy haciendo acá es, fíjense, desde la perspectiva del álgebra lineal, expresar este vector como combinación lineal de los otros vectores. Y cuando eso sucede, estoy maximizando o minimizando una función. Hay otra forma de expresar esto, construyendo una nueva función, incluyendo más variables y tantas como condiciones yo tenga. ¿De acuerdo? Eso es el método. Es bien fácil. El método significa identificar, o cómo se hace el método. Lo primero que tengo que hacer es identificar qué cosa quiero maximizar. Luego tengo que identificar quiénes son mis condiciones. Y una vez que tengo identificadas esas dos ecuaciones, esas dos funciones, una explícita y la otra implícita, construyo esto y resuelvo el sistema de ecuaciones acá. ¿De acuerdo? Y tengo que meter una variable por cada condición que hay. Veamos. Veamos un primer ejemplo. Vamos a suponer que me dan esta función. Y esta función quiero maximizar. Puede representar lo que querramos. Puede representar cómo varía la temperatura en algún punto. W podría ser la temperatura en un determinado punto de una habitación, por ejemplo. O cómo está moviéndose un flujo, lo que sea. Y esta es la ley. Y esta forma es explícita. Porque la función que yo quiero maximizar es W. Hallar el máximo y mínimo de la función W. Yo quiero que W sea lo más grande o lo más pequeño posible. Y fíjense que dice que está sujeta a estas condiciones. A esas dos condiciones. Dos condiciones, no una, dos me están dando. Y estas son formas implícitas. Fíjense, esta es la ecuación de un cilindro y esta es la ecuación de un plano. Y esas dos ecuaciones las he dibujado. Tengo un cilindro, en la parte roja de radio 1, y el plano que es el plano z igual a 2, que está dibujado con celeste acá. Y fíjense que acá, justo acá, aparece una intersección. Entonces, lo que yo estoy queriendo encontrar, por ejemplo, es la temperatura que existe en esta curva de intersección que está dada por esta ecuación. Eso es lo que geométricamente estaría haciendo. Cuando les dan condiciones, más de una condición siempre implica intersección. Acá me han dado dos condiciones, un cilindro y un plano. Entonces, yo voy a maximizar esta función con los puntos de la intersección, con esto que he dibujado acá. Entonces voy a escoger puntos de esta intersección. Y con esos puntos de la intersección voy a ver con cuáles de esos puntos la función W se hace más grande o más pequeña. Así se interpretan geométricamente estos ejercicios, cuando me dan condiciones. Entonces no estoy eligiendo todos los puntos del espacio X y Z. Estoy eligiendo solo los puntos del espacio X y Z que resultan o que están como intersección del cilindro con el plano. Espero que esté claro lo que estoy hablando. Entonces, fíjense, de eso se trata. Voy a maximizar esta función en estos puntitos. Podría intersectar dos planos, podría intersectar una esfera con un plano, lo que sea. Entonces, la intersección de esa superficie son puntos sobre los que yo voy a maximizar mi función. No estoy tomando todos los puntos, por eso se llaman máximos o mínimos condicionados, porque yo voy a encontrar los máximos de esta función W igual a X más Y más Z condicionados únicamente a los puntos de la intersección que resulta de el cilindro con el plano. Es lo que estoy haciendo. Ahora, una vez que ya he interpretado el ejercicio, lo que tengo que empezar a hacer es la parte aburrida. Lo primero que voy a hacer es encontrar el gradiente de mi función a maximizar, el gradiente de W. Y luego voy a hallar el gradiente de esto y el gradiente de este otro y los voy a igualar. El gradiente de la función a maximizar, porque W está despejada, por eso estoy hallando el gradiente de W. Y su gradiente es 1, 1, 1. Derivada de X de W respecto de X1, derivada de W respecto de Y1 y derivada de W respecto de Z1. Ahora voy a hallar el gradiente de la condición, que tiene que ser implícita. Ninguna variable debe estar despejada. La derivada del cilindro respecto de X, 2X.
La derivada del cilindro respecto de y, 2y. Y la derivada del cilindro respecto de z, 0, porque no tiene z. La derivada de esta función respecto de x, 0. La derivada del plano respecto de y, 0. Y la derivada del plano respecto de z, 1. Lo que está pintado con rojo, estos dos vectores, son los vectores de las condiciones. Y este gradiente, este vector, es que lo hemos obtenido de la función a maximizar. Ahora voy a igualar esto con esto multiplicado por un multiplicador de Lagrange y este otro multiplicado por un multiplicador de Lagrange. O sea, tengo que construir esta función. El gradiente de la función a maximizar era el vector 1, 1, 1. El gradiente de la condición 1 era 2x, 2y, 0. Y lo estoy multiplicando por un multiplicador de Lagrange. Cada condición tiene que estar sujeta o multiplicada por un multiplicador de Lagrange. Y luego el segundo gradiente, que era 0, 0, 1, lo estoy multiplicando con otro multiplicador de Lagrange. Llámenle U y B, X y Y, A y B, lo que sea. Aquí estoy poniendo lambda 1 y lambda 2, que es lo que usualmente se pone, pero pueden usar cualquier otra letra. Fíjense que acá tengo dos vectores que estoy sumando. Estos son vectores. Este vector está multiplicado por esta constante que es lambda 1 y el otro vector está multiplicado por la constante lambda 2. Entonces, eso es lo que voy a hacer. 2x por lambda 1. Fíjense cómo empezó a distribuir. Y los voy a sumar además. Voy a sumar la primera componente de este vector con la primera componente de este vector. Y eso es 2x lambda 1 más 0 veces lambda 2. Primera componente. Segunda componente. 2 veces y lambda 1, 2 veces lambda 1y, más 0 veces lambda 2. 0 veces lambda 1 más lambda 2. Lo hice paso por paso. En el documento está con colores y demás para que ustedes lo puedan ver y hacer seguimiento más fácilmente, ¿no? Hemos obtenido un vector. Y este vector dice que es igual a este vector. Por lo tanto, si son dos vectores iguales, tienen que serlo componente a componente. Por lo tanto, el primer uno deberá ser igual al término rojo, que es lo que tengo acá. El siguiente uno, que es este otro, será igual al término azul, que es el segundo término del otro vector, que es esto. Y el tercer uno, que está acá, deberá ser igual al término verde, que es el tercer término del vector de la derecha. Y ya está. Simplificando, tengo tres ecuaciones. 1 igual a 2 lambda veces x, la primera ecuación. La segunda ecuación será 1 más 2 veces lambda 1 por y. Y el tercer término será 1 igual a lambda veces 2. Tenemos tres ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? X, Y, Z, lambda 1 y lambda 2. Y igualando estos vectores hemos obtenido solo tres ecuaciones. Necesito dos más para resolver este sistema de ecuaciones. Las otras ecuaciones son las condiciones. O sea, hay que aumentar las condiciones. Ahora tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Y cuáles son mis incógnitas? Reitero, X, Y, Z, lambda 1 y lambda 2. Y nada más. Y nada más. Fíjense que ya tengo una solución. Lambda 2 vale 1. Entonces el lambda 2 me podría servir. En este caso creo que no me sirve. De las ecuaciones 1 y 2, tengo que lambda 1 y lambda 1 aparecen los dos. Entonces podría tratar de despejar e igualar. Entonces, despejando e igualando lambda 1, obtenemos esta condición de que x es igual a y. Como x es igual a y, los reemplazo en la ecuación 4 y ya encuentro x. Como x es igual a y, voy a tener x al cuadrado más x al cuadrado, porque x es igual a y. Y, no, 4, ¿de dónde sacan? Tengo la ecuación 4, quiero decir. De acá obtengo dos valores de x. Un x que vale raíz de 2 sobre 2 positivo y el otro valor de x que vale menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, como yo sé que x es igual a y, entonces se copian con sus signos, ¿no? Hemos encontrado el valor de x que es 2x raíz de 2 sobre 2. Y por lo tanto,
el valor de y será el mismo, raíz de 2 sobre 2. Y z vale 2, está fijo en ese valor. Y ya sabíamos, ¿no? Porque fíjense, este plano es z igual a 2, entonces z siempre va a valer 2, es el plano osculador. Y luego tengo la otra solución con el signo negativo. Si x vale menos raíz de 2 sobre 2, y también, y z está fijo. Y ya está, ya tengo mis dos puntos críticos. Lo único que voy a hacer es agarrar esos puntos críticos, lo voy a evaluar en la función, y voy a ver quién es más grande y quién es más pequeño, porque ahora ya sé quién es máximo y quién es mínimo. ¿De acuerdo? De eso se trata este método. Este método evita tener que despejar variables. Es un método directo que se obtiene a partir de igualar dos vectores. El vector gradiente de la función que estoy maximizando con esta combinación lineal. Esa parte plom, esa parte lila o rosada que he dibujado o que he remarcado, es una combinación lineal. Esto es álgebra lineal. Lo que yo te estaría tratando de hacer es encontrar el valor de lambda 1 y lambda 2, que serían las componentes de este vector en esta base que tiene dos vectores. Estoy queriendo expresar este vector como combinación lineal de esta otra base. Eso es lo que estoy haciendo en realidad. ¿De acuerdo? Qué interesante. Qué interesante. Y lambda 1 y lambda 2, o los multiplicadores de Lagrange, en realidad serían las componentes del vector gradiente de la función que estoy maximizando en la base generada por las condiciones. Este vector, en este ejercicio, lo estoy expresando como un vector de dimensión 2, y sus componentes serán lambda 1 y lambda 2. A este vector lo puedo poner como combinación lineal de tres vectores, eso quiere decir que hay tres condiciones. Y si solo hay una condición, quiere decir que este vector es lineal, solo tiene una condición, que sería lambda 1. Cada condición, cada ecuación que me dan para la condición es como aumentar una dimensión en el espacio vectorial. Y la parte mecánica ya es bastante sencilla, ¿no? Agarro el gradiente de la función a maximizar, encontramos el gradiente de la primera condición, encontramos el gradiente de la segunda condición, construimos esta parte, voy a aumentar, reitero, un vector más con su multiplicador de Lagrange por cada condición que tenga. Si tengo tres condiciones, tendré que aumentar más un lambda 3 y el gradiente de la tercera condición. Si solo tengo dos, es una cosa así. Y al sistema de ecuaciones que vamos a formar igualando estos dos vectores, este con este, hay que aumentarle siempre las condiciones, porque así voy a tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas, siempre. ¿De acuerdo? Y luego, a partir de eso, ya entran sus habilidades para resolver sistemas de ecuaciones, lo que han aprendido en el prefacultativo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Calcular el área máxima de un triángulo rectángulo cuyo perímetro es este. ¿De acuerdo? Fíjense, acá no me están dando la función a maximizar, pero me dicen que voy a calcular el área máxima de un triángulo rectángulo. Mi triángulo rectángulo puede ser este. ¿De acuerdo? Y la base que se llame, por ejemplo, X, la altura que se llame Y su área va a ser X por Y dividido entre 2. Es el área de un triángulo. Eso tengo que saber, a veces no me lo dan. Tengo que saber. Y como condición me han dado el perímetro. Dice que el perímetro vale 6 más 3 raíz de 2. ¿Y el perímetro cómo se encuentra? El perímetro se encuentra sumando X más Y más la hipotenusa, que vale raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto, el perímetro es eso, y eso dice que vale 6 más 3 raíz de 2. Perfecto. Una vez que tenga eso, lo que tengo que hacer es ver quién es la función a maximizar y quién es mi condición. Bueno, es fácil, ¿no? No es muy difícil. Esta es una función explícita, porque lo que yo quiero maximizar es el área. El área en este caso es z. Z igual a X por Y dividido entre 2. Por lo tanto, la función que voy a maximizar es el área. Este es el gradiente que voy a encontrar y que tengo que igualar
con el gradiente de la condición. Y fíjense que la condición que me han dado es una ecuación también, pero es una ecuación o una función implícita. Ninguna variable está despejada. No está despejada x, no está despejada y está toda esa ecuación igualada a una constante. Por lo tanto, esa es la condición. ¿Qué hago entonces? Hallo el gradiente de la función a maximizar, que es esto. La derivada de a respecto de x, y medios, y la derivada de a respecto de y, x medios. Y luego encuentro el gradiente de la condición, solo viendo esta parte, ¿no? La constante no, esta parte no veo, solo veo la parte donde hay variables, x y y. Y las derivadas, la derivada de p, que es el perímetro respecto de x, es 1, más la derivada de la raíz respecto de x, que vale todo esto. Más la derivada del perímetro respecto de y, 1 también, más la derivada de la raíz respecto de y, que es esto. Ya está. ¿A quién le tengo que multiplicar con los multiplicadores de Lagrange? Valga la redundancia. A la condición. ¿Y quién es mi condición acá? ¿Cuál de estos vectores es mi condición? El del perímetro es la condición, ¿no? Y esta es la función que voy a maximizar. Entonces, el gradiente del área lo tendré que igualar con el gradiente del perímetro, porque el perímetro es la condición, y al perímetro le tengo que multiplicar con una constante, en este caso lambda. ¿Cuánto varía el gradiente del área? Bueno, el gradiente del área es este vectorcito, y eso deberá estar igualado con lambda veces el gradiente del perímetro, que es este 1, etcétera, etcétera. Con eso. Este es más fácil todavía. Esta es una pregunta de un examen de un semestre anterior. Este primer término lo tengo que igualar con este primer término. Por lo tanto, diré y medios es igual a lambda veces todo esto. No se olviden del valor de lambda, ¿no? Que está multiplicando. Lambda veces 1 más x sobre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Ya tengo una primera ecuación. Segunda ecuación, tengo que igualar la segunda componente, que es x medios, del gradiente de la función que estamos maximizando, que es esto, con la segunda componente, que es esto, sin olvidarse de multiplicar por lambda. Ya tengo esas dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son x, y lambda. Tengo que saber también el valor de lambda, aunque a veces se utiliza más como una variable de relleno, pero lambda también es otra variable. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones, pero tres incógnitas, x, y lambda. En el otro ejercicio teníamos tres ecuaciones, el 1, el 2 y 3, y a esas tres ecuaciones teníamos que aumentarle las dos condiciones, porque tenía 5 variables, ¿no? Mis variables eran x, y, z, lambda 1 y lambda 2, son 5 variables. Acá tengo 3 variables, por lo tanto necesito aumentar una ecuación más, y esa ecuación es la ecuación de la condición. De la ecuación 1 y 2, fíjense, yo puedo igualar, ¿no? Si yo los comparo, o puedo dividirlos también. Si yo divido esto, todo esto con esto se me va. Este 2 se me va con este 2, y saco que o igualo simplemente esos dos, y encontramos esta ecuación, esa condición. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad tampoco no lo estamos dividiendo. Tampoco queremos que desaparezcan las variables. Lo que estoy haciendo es despejar lambda 1 sobre lambda 2 veces lambda. Eso es lo que estoy igualando. Eso estamos igualando. Aquí tengo, o también podríamos haber igualado 2 lambda. Puedo obtener un 2 lambda acá. Fíjense. Esto lo paso a multiplicar con esto lo paso a multiplicar con y este término lo paso a dividir al otro lado. Y este término lo paso a dividir. Entonces aquí tendría 2 veces lambda, y eso va a ser igual a y sobre todo este término que está acá. Y acá también puedo factorizar o despejar un 2 veces lambda. El 2 no me sirve y el lambda lo estoy usando como comodín. Y esto va a ser igual a un x, este x que tengo acá, dividido entre todo esto, entre el paréntesis. ¿De acuerdo? O los recíprocos, que es lo que yo hice para que las raíces aparezcan arriba. ¿De acuerdo? Es lo que hicimos.
Bueno, en realidad es solo un poco de álgebra. Ustedes lo pueden verificar con un poco más de detalle en su casa. Depende de lo que quieran despejar. Siempre es bueno tratar de igualar. Los valores de lambda, los multiplicadores de Lagrange se utilizan con ese propósito, ¿no? De tratar de despejarlos e igualar y ir reduciendo el número de ecuaciones, porque de lo que se trata es de resolver un sistema de ecuaciones. Igualando estos dos términos, dice que el resultado es este, igualando esos dos términos. Y lo que voy a hacer a continuación es pasar a multiplicar este y al otro lado, este x al otro lado y eliminar la raíz, multiplicando a ambos lados por la raíz. Entonces, fíjense, este x que tenía acá se va a pasar a multiplicar con este, acá va a aparecer un x al cuadrado, luego este y pasa al otro lado, va a aparecer un y, va a aparecer un y va a aparecer un y al cuadrado que está por acá, y luego todo lo multiplico por la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y tengo esta expresión. Tengo esa expresión. Hay que tratar de ver cómo reduzco eso. Lo llevo todo a un solo lado, y en un solo lado, al igualar, puedo empezar tratando de factorizar la raíz de estos dos términos, por eso me queda simplemente esto, y en este otro puedo hacer una diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados aparece el mismo término que teníamos antes, y menos x. Y menos x, puedo factorizar un y menos x. Y tenemos finalmente y menos x multiplicando a todo este término. Ahora, para que este término, todo esto se haga cero, puede ocurrir dos cosas. Que esto valga cero o que esto valga cero. Eso es lo que estoy poniendo a continuación. Ese término inicial que valga cero o este término que tiene la raíz que valga cero. En el término que involucra la raíz, la única solución posible es que x valga 0 y y valga 0. Pueden hacer la prueba ustedes. No hay forma de encontrar ninguna condición. La única posibilidad que se tiene es que x valga 0 y que y valga 0. Y en la primera ecuación, que sería mi ecuación 4, tengo una condición, que x valga y. Si x vale y, lo reemplazo esa condición, x igual a y, en la ecuación de la condición, valga la redundancia, en la ecuación de la condición, en la ecuación del perímetro, en otras palabras, reemplazando y por x, de tal forma que tengamos una única ecuación con una única variable que es x. Resolviendo eso, obtenemos que x vale 3. Y como x es igual a y también deberá valer 3. Descartamos esta solución, ¿no? Porque no puede ser que los lados de mi triángulo sean lados cero. No puede ser un punto, tiene que haber un triángulo porque hay un perímetro. Hay un perímetro que vale 6 más 3 raíz de 2. Por lo tanto, no puedo descartar, no puedo colocar o aceptar como resultado plausible que x valga 0 y y valga 0. La única solución posible es de que x valga 3 y y valga 3. Y por lo tanto, el área vale 9 sobre 2. Veamos otro. Veamos otro ejemplo. Encuentre los puntos, dice, de esta esfera que se encuentren más cerca y más lejos de este punto. Este es mi dibujito. Tengo una esfera y tengo un punto. Lo que yo quiero hacer es encontrar qué puntos de esta esfera se encuentran más cerca y más lejos de este punto. El más cerca será este, por ejemplo, y el más lejano tal vez esté por acá atrás. Por ahí atrás, tal vez este no. Fíjense que esto lo podrías resolver sin máximos y mínimos, lo podrías resolver con un problemita de geometría analítica. Este va a ser mi punto P. Este es el centro de mi esfera, que es el origen de coordenadas. Yo trazaría una recta que pasa por el origen de coordenadas y pasa por este punto. Entonces encontraría su vector direccional, haciendo la resta entre el origen de coordenadas y esta, en realidad sería el mismo punto P. Y este sería el vector direccional de la recta que pasa por el centro de la esfera. Tiene que pasar necesariamente por el centro. Escribo la ecuación de esta recta y hallo la intersección de la recta con la esfera. Y este será el punto más lejano y este será el punto más cercano. Así también lo puedo resolver con geometría analítica. Pero vamos a hacer uso de máximos y mínimos.
Y veamos cómo sería eso. ¿Cómo sería eso? Lo que quiero maximizar es distancia. Encuentro los puntos de la esfera que se encuentran más cerca y más lejos. Por lo tanto, quiero maximizar la distancia. La distancia entre dos puntos. Un punto es este. El punto que me han dado. Este es un punto. Y el otro punto es un punto que no conozco y que le voy a llamar X, Y y Z. ¿De acuerdo? No conozco ese punto, pero le estoy llamando X, Y y Z. Pero este punto X, Y y Z no es un punto cualquiera. No es un punto cualquiera. Es un punto que tiene que pertenecer a la esfera. Por lo tanto, tiene que satisfacer la condición de la esfera. Este punto X y Z tiene que pertenecer a la esfera. Y si me fijo, la esfera es una ecuación implícita. Por lo tanto, mi condición va a ser la esfera. Porque me podían haber dado un plano, me podían haber dado un cono, me podían haber dado cualquier cosa y me podían haber pedido exactamente lo mismo. La mínima distancia del cono a este punto, la mínima distancia del plano a este punto, la mínima distancia del hiperboloide de un manto a este punto, etcétera, etcétera, etcétera. Me han dado una esfera. Y esos puntos X y Z pertenecerán a la esfera, pertenecerá al cono, pertenecerá al hiperboloide de un manto, pertenecerá al paraboloide, a lo que me den, a lo que me den. Por lo tanto, la distancia que voy a maximizar o la función que voy a maximizar va a ser la distancia entre estos dos puntos y voy a poner como condición de que este punto pertenezca a la esfera, que tiene sentido, ¿no? Tiene lógica lo que estamos hablando. Voy a empezar hablando de la distancia. ¿Cómo se halla la distancia entre dos puntos? Simplemente hay que restar componente a componente. Y la distancia además tiene una raíz, ¿no? Tiene una raíz. Es la distancia entre dos puntos. Desde este punto hasta este punto. X menos 3 elevado al cuadrado, Y menos 1 elevado al cuadrado y Z más 1 elevado al cuadrado en raíz. Pero cuando maximicen distancias, jóvenes, cuando maximicen distancias al cuadrado. Es un truco parecido al del logaritmo, que hemos hecho hace rato. Había una función x y dividido entre x menos y, etcétera, etcétera, una función complicada. Hemos hecho un truco. Lo que he hecho es maximizar la función u, que era el logaritmo de z. Acá voy a hacer el mismo truco, de manera diferente, sin embargo. No voy a maximizar la distancia con la raíz. Lo que voy a hacer es maximizar la distancia al cuadrado. Mi función, por lo tanto, va a ser w. Esa es la función que voy a maximizar, pero w es la distancia al cuadrado. Y mi condición es esta. Ya tengo las dos cosas. Tengo la condición y tengo la función que voy a maximizar. Así me evito trabajar con raíces. Tengo que hallar el gradiente de la función que estoy maximizando. ¿A quién estoy maximizando? Estoy maximizando a la distancia al cuadrado. Por lo tanto, tengo que hallar el gradiente de esta función. Y el gradiente de esa función será 2 veces x menos 3. Luego derivo esta función respecto de y, que será 2 veces y menos 1, y luego la derivada de todo esto respecto de z, que será 2 veces z más 1. Y eso deberá ser igual al gradiente de esta función, de la condición, 2x, 2y y 2z, sin olvidarnos del valor de lambda. ¿De acuerdo? Ahora tengo que igualar componente a componente. X menos 3 va a ser igual a 2x, a lambda veces x. Fíjense que los dos estoy cancelando. Estoy igualando componente a componente, ¿no? Esta componente lo voy a igualar con esta primera componente sin olvidarnos de lambda. Pero este 2 puedo cancelarlo con este 2. Por lo tanto, voy a tener lambda veces x igual a x menos 3. Y tengo la primera ecuación. Luego igualo este término con este otro, sin olvidarnos de lambda. Este 2 lo cancelo con esto y voy a tener y menos 1 igual a lambda veces y. Y luego igualo z con z haciendo el mismo procedimiento. Y tenemos eso. Fíjense, tengo tres ecuaciones con 5 incógnitas. Mis incógnitas son x, y, z y lambda. Ah, no, con 4 incógnitas. Necesito una ecuación más, porque necesito 4 ecuaciones para 4 incógnitas. La ecuación que voy a usar va a ser la de la esfera, ¿no? Esa va a ser la cuarta ecuación que voy a aumentarlo a estas. Pero de estas tres, previamente, lo que voy a hacer es despejar lambda. Lambda va a ser igual a x menos 3 sobre x. Lambda va a ser igual a y menos 1 sobre y.
y lambda va a ser igual a z más 1 sobre z. Esto se parece a la ecuación de una recta, la forma simétrica de la recta, parecida a la forma simétrica de la recta. Entonces puedo igualarlos por pares, ¿no? Puedo decir, voy a igualar, por ejemplo, esta con esta. Y saco una condición. Y esa condición es la primera. Luego digo, voy a igualar, por ejemplo, la primera ahora con la tercera. Este z por x se va a cancelar con este x por z, ¿no? Por eso desaparece y me queda simplemente una expresión como esta, de donde yo puedo encontrar y y z en términos de x, y eso es bueno, porque ahora ya tengo y en términos de x y tengo z en términos de x. Y eso ya me da la posibilidad de colocar la ecuación de la esfera todo en términos de x. Voy a reemplazar y por x y z también por x con estas ecuaciones. Eso es exactamente lo que estoy haciendo en el siguiente paso. Estoy reemplazando x y y. Perdón, estoy reemplazando, no x y y. Estoy reemplazando y y z en términos de x con estas ecuaciones que tengo acá. Los elevamos al cuadrado, a las expresiones que tenemos. Tengo una única ecuación que depende de x y finalmente mi resultado es esto. Con este resultado, como ya tengo x, tengo dos soluciones, un x positivo y otro x negativo. Cuando tenga x positivo, los reemplazo acá y los reemplazo acá. Y tengo mi primer punto. Y luego con x negativo, nuevamente reemplazo acá x y reemplazo acá x en y y z y obtenemos el siguiente punto. Y con eso tenemos el punto más lejano y el punto más cercano. ¿Cuál será el más cercano y el más lejano? Bueno, tendré que agarrar estos puntos, reemplazar en esta ecuación y ver quién me da un valor más grande y quién me da un valor más pequeño para determinar quién es el más lejano o quién es el más cercano. Pero estos son los puntos más cercanos y los puntos más lejanos. Faltaría verificar, ¿no? Es decir, si este o este es el más cercano o el más lejano. Y con eso, jóvenes, damos por concluida nuestra clase y damos por concluido también el contenido o el avance de contenido para la siguiente evaluación. ¿De acuerdo? Hasta acá es su examen. Fíjense que hemos terminado suficientemente bien. El día miércoles, jóvenes, el día miércoles vamos a hacer nuestra clase de ejercicios prometido. Y si ustedes están de acuerdo, podemos hacer una clase adicional. Y esa clase no necesariamente tiene que ser en esta semana. Esa clase podría ser también en la semana de exámenes, si ustedes están de acuerdo. Podría ser en nuestra propia clase, que es el lunes o el miércoles, para que hagamos una clase extra de ejercicios cercana al examen, digamos, para que repasemos todo lo que hemos hecho. Pero este miércoles, con seguridad de que sí vamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Así que dependerá de ustedes si no se les cruza su horario para que no hagamos una, sino que hagamos dos clases de ejercicios, no solo una. Una este miércoles y otra podría ser la siguiente semana en nuestros horarios, en cualquiera de los 2 días de clase, si es que no se les cruza con algún examen. O también podría ser en la nochecita, digamos. Porque el examen creo que está programado para el viernes o para el sábado, no estoy seguro. Creo que es viernes nuestro examen. No sé si habrá salido publicado ya. Creo que es viernes nuestro examen, así que tenemos lunes y miércoles para poder seguir en la semana de exámenes haciendo algunos ejercicios, si están de acuerdo. ¿Ok? Bueno, piénsenlo para el miércoles y el miércoles nos ponemos de acuerdo si queremos hacer una clase extra adicional, aparte de la del miércoles. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, estudia.